A comienzos del siglo XX, la Argentina era un país en plena transformación. Millones de inmigrantes llegaban desde Europa empujados por la pobreza, las guerras, la falta de trabajo y la esperanza de una vida mejor. Italianos, españoles, judíos del este europeo, franceses, sirios, libaneses y tantos otros desembarcaron en un país que crecía rápido, pero que todavía no sabía muy bien qué hacer con ellos. La inmigración fue masiva, desordenada y profundamente conflictiva. No dio lugar, como muchas veces se dice, a una integración armónica y espontánea, sino a una dura cuestión social marcada por el trabajo precario, la explotación y el enfrentamiento. Antes de seguir, una breve invitación para quienes se suman ahora. Si te interesa entender la historia argentina de forma clara, conectada con los conflictos reales y con una mirada que pone al trabajo y a la comunidad en el centro, suscríbete al canal y deja un like. Esta serie busca justamente eso, pensar la historia sin idealizarla. El modelo agroexportador necesitaba mano de obra barata. La inmigración fue funcional a ese esquema. El país recibía trabajadores, pero no les ofrecía derechos. El Estado liberal de la época no pensaba a los inmigrantes como futuros ciudadanos plenos, sino como fuerza de trabajo descartable. Vivían hacinados en conventillos, trabajaban jornadas interminables, cobraban salarios miserables y carecían de cualquier tipo de protección social. No había vacaciones, aguinaldo, indemnización ni seguridad laboral. El accidente de trabajo era una tragedia individual, no un problema colectivo. En ese contexto, comenzaron a surgir los sindicatos y las organizaciones obreras. Muchos inmigrantes traían consigo ideas socialistas, anarquistas y sindicalistas que habían conocido en Europa. No venían solo a trabajar, venían también con una cultura política. Esto generó un fuerte conflicto con las élites locales, que veían a esos trabajadores organizados como una amenaza. El Estado respondió con represión, leyes de expulsión y criminalización del conflicto social. La famosa Ley de Residencia de 1902 es un ejemplo claro. Permitía expulsar del país a cualquier inmigrante acusado de alterar el orden público. En la práctica, se usó para perseguir sindicalistas, huelguistas y militantes obreros. El mensaje era claro: el inmigrante era bienvenido mientras trabajara en silencio. Cuando reclamaba derechos, se convertía en un problema. Este punto es central para entender la cuestión social de la época. La Argentina de principios del siglo XX no era una sociedad integrada, era un mosaico fragmentado. Había una élite terrateniente que se sentía europea, una clase media incipiente y una masa enorme de trabajadores inmigrantes sin derechos. No existía una identidad nacional común que los uniera. La idea de ser argentino era débil, excluyente y muchas veces definida en contra de esos mismos inmigrantes. El conflicto era inevitable. Las grandes huelgas de comienzos de siglo, la Semana Roja, la Semana Trágica de 1919, las represiones en la Patagonia, muestran una sociedad profundamente partida. El Estado liberal no buscaba integrar, sino disciplinar. El orden se mantenía con policía, ejército y leyes represivas, no con derechos. Si hasta acá te resulta familiar este panorama de fragmentación y conflicto, te invito a dejar un comentario. ¿Crees que hoy la Argentina enfrenta tensiones similares, aunque con otros actores? Leer estas comparaciones ayuda a pensar el presente. El gran cambio va a llegar recién con el peronismo. Y no solo en términos económicos o laborales, sino en algo más profundo: la construcción de una identidad nacional común. El peronismo entendió que no podía haber justicia social sin integración y que no podía haber integración sin derechos. Los trabajadores, muchos de ellos hijos o nietos de inmigrantes, dejaron de ser una masa anónima y pasaron a ser sujetos centrales de la comunidad nacional. Perón no inventó a los trabajadores, pero les dio lugar. Los reconoció como parte constitutiva de la nación. Con derechos laborales concretos, salario digno, vacaciones, aguinaldo, sindicatos fuertes, el trabajo dejó de ser solo una necesidad para convertirse en un factor de identidad. Ser trabajador pasó a ser un orgullo, no una condena. Este proceso fue clave para integrar a los hijos de inmigrantes. Muchos de ellos no se sentían plenamente argentinos ni plenamente europeos. El peronismo ofreció una identidad superadora, la del pueblo trabajador. No importaba tanto el origen, sino el lugar que se ocupaba en la comunidad organizada. Esto permitió cerrar, en gran medida, la brecha que había marcado la Argentina desde comienzos del siglo XX. La identidad nacional que se consolidó entonces no fue étnica ni cultural en un sentido cerrado. Fue social. Se construyó alrededor del trabajo, los derechos y la pertenencia. La nación dejó de ser una abstracción lejana para convertirse en algo concreto, vivido en la fábrica, en el sindicato, en el barrio, en las vacaciones pagas, en la jubilación. Este punto es fundamental para contrastarlo con la cuestión migrante en la Argentina de hoy. Actualmente, la inmigración ya no cumple el mismo rol que a comienzos del siglo XX, pero el debate público muchas veces se repite con viejos errores. Se vuelve a hablar del migrante como problema, como carga, como amenaza. Se lo acusa de quitar trabajo, de usar servicios públicos, de no integrarse. Sin embargo, el contexto es completamente distinto. Hoy, la Argentina no tiene una inmigración masiva comparable a la de aquel periodo.
Además, los problemas de empleo, salario y pobreza no se explican por la inmigración, sino por una estructura económica debilitada, desindustrializada y con un alto nivel de informalidad. Culpar al migrante es una forma fácil de desviar la atención. A diferencia de comienzos del siglo XX, hoy el problema no es el exceso de inmigrantes, sino la falta de un proyecto nacional integrador. Cuando no hay trabajo digno ni horizonte colectivo, la sociedad se fragmenta. Y en ese contexto, el migrante vuelve a aparecer como chivo expiatorio. El contraste con el peronismo es claro. Allí donde el peronismo integró, hoy muchas veces se excluye. Allí donde se construyó una identidad común basada en el trabajo, hoy se fomenta una competencia entre pobres. El discurso meritocrático reemplazó al de la comunidad. Cada uno debe arreglarse solo, y el que queda fuera es señalado como culpable. Esto tiene consecuencias graves. Sin identidad nacional compartida, sin derechos que igualen, la convivencia se vuelve frágil. La cuestión migrante deja de ser un tema social y pasa a ser un problema de seguridad o de moral. Se pierde de vista lo esencial, que la integración no se logra con discursos duros, sino con trabajo, derechos y pertenencia. El peronismo mostró que la identidad nacional no surge sola, se construye, y se construye desde el Estado, desde el trabajo organizado y desde una idea clara de comunidad. No se trata de negar las diferencias culturales, sino de integrarlas en un proyecto común. Cuando eso existe, la inmigración no divide, enriquece. Hoy, recuperar esa enseñanza es clave. La Argentina necesita volver a pensar la cuestión social antes que la cuestión migrante. Sin trabajo digno, sin industria, sin sindicatos fuertes y sin derechos, no hay integración posible. Ni para los que llegaron ayer, ni para los que están hace generaciones. Si este enfoque te resulta útil para entender los debates actuales, que suelen tratarse de forma superficial, te invito a suscribirte, dejar un like y compartir el video. Esta serie busca justamente aportar contexto y profundidad a discusiones que hoy están muy cargadas de prejuicios. A comienzos del siglo XX, la inmigración expuso las contradicciones de un modelo que crecía sin integrar. El conflicto social fue la consecuencia lógica de un modelo que necesitaba trabajadores, pero no ciudadanos. El peronismo, décadas después, logró cerrar esa herida construyendo una identidad nacional basada en el trabajo y los derechos. La Argentina de hoy enfrenta desafíos distintos, pero la lección sigue vigente. Sin justicia social no hay integración. Sin integración no hay nación. Y sin nación, cualquier discusión sobre inmigración termina siendo una pelea entre los de abajo. Entender ese recorrido histórico no es un ejercicio académico, es una herramienta útil para pensar el presente, porque los problemas que no se resuelven se repiten. Y la historia argentina ya mostró, más de una vez, cuál es el camino que integra y cuál es el que divide. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.